Ahora tenemos la intervención del diputado por la provincia de Buenos Aires, Encuentro Federal es el bloque, Nicolás Massot, que con conceptos un poco más técnicos explica también de dónde se pueden obtener los recursos o explica técnicamente, con conceptos técnicos y financieros, las erogaciones presupuestarias de las que se pueden hacer uso para sostener estas dos leyes, en que una, lamentablemente, que tiene que ver con la actualización de haberes jubilatorios, cayó por la aprobación del veto presidencial hace instantes. La intervención de Nicolás Massot, que es más técnica, dura creo que 12-13 minutos, pero que vale la pena escucharlos atentamente por la explicación detallada que da en cuanto a las erogaciones presupuestarias que importan estas leyes que se están tratando en la sesión especial de la Cámara de Diputados en este momento. Compartimos también la intervención de Nicolás Massot. Tiene la palabra el diputado Nicolás Massot. Gracias, presidente. A ver, hay en general diferentes dinámicas en los sistemas de partidos. Generalmente los presidencialismos y los regímenes parlamentarios de democracia representativa como el nuestro tienen en el corazón del sistema republicano la lógica de los pesos y contrapesos para darle la conducción de las decisiones a las mayorías y garantías a las minorías. Y los sistemas parlamentarios tienen una práctica o un lema que lo podemos adoptar sin cambiar ninguna de nuestras prácticas y sin dejar de ser un sistema presidencialista, que es que se le llama formar gobierno a cuando el Congreso logra una mayoría. Ergo, si no hay mayoría, no hay gobierno, los pone en pie de igualdad. Esa es una práctica que no solo este gobierno debiera haber aprendido. Desde algún momento de la década de los 90 y más acentuadamente del 2001 se acabaron en la Argentina las mayorías automáticas, esperemos que por mucho tiempo, y aún con un diseño presidencialista nos debemos nosotros una práctica mucho más parlamentarista. Eso conlleva a dos dinámicas posibles: la obtención de mayorías como un régimen colaborativo o el blindaje de minorías como un régimen de conflictos de suma cero. Y la verdad es que en estos 2 años hemos visto mucho de lo segundo, pero algo de lo primero también. ¿Hace falta que hayan 500.000 personas en una marcha universitaria para darse cuenta que se puede resolver un conflicto fiscal sentándose en una mesa y teniendo criterios de equidad en ese conflicto? ¿Que se puede lograr auditar los presupuestos universitarios sin congelarlos y desfinanciarlos? ¿Hace falta que el presidente tema por el abucheo en el corazón de su apoyo, como es la sociedad rural argentina, para desdecirse a sí mismo con 3 semanas de diferencia y entregar recaudación por 750 millones de dólares en el mismo momento que se está discutiendo valores similares para recomponer jubilaciones tan dañadas en los últimos 2 años? ¿O se podía lograr sin emular el dólar soja versión Milei que hicimos hasta el 30 de junio de este año? ¿Hace falta tener en vigilia a las familias de tantos discapacitados y a los propios ciudadanos con ciertas discapacidades durante semanas para que el gobierno después termine a través de su vocero de una manera vergonzosa diciendo que está considerando una actualización de las prestaciones? ¿Hace falta tener marchando a los jubilados todos los miércoles y a este Congreso abocado hace 17 meses con un conflicto que es recurrente como el que estamos por votar ahora, para darnos cuenta que con muy poco, con medidas de mero sentido común, de criterios de equidad y humanidad, como habilitar algún tipo de actualización al bono que representa 1/3 de las jubilaciones mínimas para casi 3 millones de jubilados? Alguno, presidente, el que pueda el gobierno. Bueno, no, porque estamos en un sistema de suma cero. Un sistema de suma cero en donde cuanto más extremista sea la posición
de la oposición, más fácil es sostener la posición extremista de un oficialismo que no escucha. Y se llaman justamente de suma cero porque se diferencian de otros sistemas como el de eficiencia de Pareto, que maximiza el bienestar del conjunto, sin estar desequilibrado. Hay equilibrios posibles, presidente. Esos equilibrios se encuentran en esta casa, no en una reunión de gabinete endogámica y aplaudidora de sí misma, se encuentra en esta casa con la conducción y la representación del oficialismo y sus aliados y con las opiniones de las minorías opositoras. Le voy a dar una noticia. Yo creo que en esta casa una abrumadora mayoría tiene plena conciencia de que en un mes, cuando nos aboquemos a la ineludible, esta vez, discusión de presupuesto, insisto, una abrumadora mayoría entiende que uno de los criterios sine qua non de ese presupuesto tiene que ser el equilibrio fiscal y tal vez, en realidad no tal vez, tiene que ser un superávit fiscal acorde con los compromisos que hemos tomado con el Fondo Monetario Internacional, aún los que no estábamos de acuerdo o con el fondo o con las formas o con los términos del acuerdo. Pero las deudas se honran y nosotros estamos en esa sintonía. ¿En qué sintonía no estamos? En la de suma cero. No estamos en la sintonía en que hay que eliminar a cero el impuesto a los bienes personales con apuro cuando recién llega un gobierno y licuar al 50% las jubilaciones. No estamos en la sintonía de que tenemos apuro por comprar 24 aviones de guerra y no poder resolver por uno de los misiles de uno de los 24 aviones el principal hospital pediátrico y escuela de Latinoamérica. No estamos en la sintonía en la que los principales impuestos que hay que bajar son el de los autos importados o de lujo o suntuarios, o, como dije antes, el impuesto a los bienes personales. Mientras, por ejemplo, no se puede garantizar los presupuestos mínimos de funcionamiento universitario y de ciencia y tecnología. Ahora, ¿qué significa? ¿Que estamos en desacuerdo de ese tipo de gastos? No, significa que hay que equilibrar. Significa que por ahí, en vez de llegar al muro que acabamos de llegar y a una dinámica de suma cero, tal vez era pensar que la discusión anterior que hemos reafirmado se resolvía hace muchísimo tiempo dándole un criterio de actualización razonable a las prestaciones. Le hubiera salido infinitamente más barato que 2 meses de dólar futuro a este gobierno, que por cierto, tomándome de las palabras del diputado Santurio anteriormente, yo también creo que la emisión descontrolada de los gobiernos anteriores fue muy mala. Le quiero contar, le dije la otra vez que a usted le tocó presidir, hace 5 meses que este gobierno está emitiendo a troche y moche, y están haciendo la del Tero. Estamos acá discutiendo por 3.4 billones de pesos del aumento del 7,2 de jubilados, más 3.1 billones de pesos del bono, más 3 billones de pesos de la emergencia en discapacidad, todo eso suma 9.4. Y le quiero decir una cosa a todo el oficialismo. Si nosotros proyectáramos las mismas tasas de julio que el Tesoro venía pagando hasta julio por su deuda, es decir, antes del desarme erróneo, equivocado de las LEFI, y la proyectamos el sobrecargo de un mes, es decir, la sobretasa que triplicó las tasas reales en la Argentina, destruyendo el crédito temporariamente, equivale a 750.000 millones de pesos al mes. Anualizado, como le gusta a nuestro presidente, eso da la cifra mágica de 9 billones de pesos. Si le sumamos los últimos 5 meses, incluyendo la proyección de agosto de dólar futuro, el gobierno va a tener pérdidas por casi 500.000 millones de pesos. Parece chiste porque da casi exacto, pero la fiestita financiera de Caputo y compañía representa todo lo que estamos discutiendo en esta sesión. Es la del Tero. Eso también se discute en un presupuesto. Se discute arriba de la línea y abajo de la línea a este gobierno que le encantan los artilugios contables. También queremos discutir los bonos que se están capitalizando y no nos vengan con la diferencia entre el dólar, entre el superávit primario y el financiero. Lo entendemos bien, lo entendemos bien. El que tiene que cerrar es el financiero. Y finalmente, el lomo que sangra es exactamente el mismo. Entonces, esta ley por la que vamos a insistir, además de que acabo de dejar en claro que la fiesta financiera paga la totalidad de los costos de esta ley, para jugar el juego del gobierno, que es bastante confrontativo, por cierto, sin presupuesto durante 2 años nos animamos a proponer una serie de fuentes de financiamiento que además agregarían y ayudarían a lo ya mencionado si aflojamos a la maquinita
que este neokirchnerismo desde el Banco Central está empezando a darle a troche y moche con un único fin: que la pulseada entre las tasas de interés y el tipo de cambio la gane la tasa de interés por lo menos hasta el 26 de octubre. Ya lo vimos eso muchas veces en la Argentina. Quiero hacer una sola reflexión, importante por cierto, porque no tenemos que ser necios, respecto de una de las fuentes de financiamiento puntualmente del dictamen o de la ley, en realidad vetada, a la que estamos buscando insistir ahora, que tiene que ver con el artículo 10 y la eliminación de la exención fiscal a los socios protectores de las sociedades de garantía recíproca. Y está absolutamente ligada con la fiesta financiera. Porque aunque parezca mentira, en 45 días una parte del país, el sector crediticio, pasó del día a la noche. La primera vez que diseñamos esta fuente de financiamiento o esta salida gradual de un régimen especial como es el de las sociedades de garantía recíproca fue allá por octubre, cuando íbamos a discutir, antes de que el diputado Esper unilateral y arbitrariamente retirara el tratamiento del presupuesto de la Comisión y por segundo año consecutivo se convirtiera en el primer gobierno democrático que por 2 años consecutivos prorroga un presupuesto, arrojándonos todo este tipo de discusiones. Eso fue en octubre. Ya entonces, una de las pocas buenas noticias, y hay que reconocerlo, bastante buena noticia, de la desinflación que se estaba logrando a los hachazos, pero logrando al fin, era la recuperación del crédito. La baja progresiva de las tasas de interés y la recuperación y la expansión notable del crédito, que ya se ha más que duplicado respecto de diciembre del 2023, y eso es una muy buena noticia. La recesión no fue más severa solamente o principalmente por la recuperación del crédito. En abril de este año, cuando avanzamos en comisión con este dictamen, que también incluía como fuente de financiamiento la salida de ese régimen especial, ese proceso se había acentuado. El crédito sobre el producto se había expandido todavía más que en octubre y las tasas de interés habían bajado más todavía. La tasa real, es decir, la tasa nominal del Tesoro por encima de las expectativas de inflación, orillaba entre 6,5% y 7%. Hoy eso se ha multiplicado por 4 y se han duplicado los encajes. El gobierno, por una medida electoralista, una pulseada entre tasa de interés y tipo de cambio, ha roto una de las pocas buenas noticias que el sector inmobiliario, el crédito personal, el prendario y los bienes de capitales o los créditos corporativos en muchos sectores estaba disfrutando. Eso obviamente pone en compromiso una medida que fue propuesta a la luz de una baja de tasas y una expansión del crédito, y que hoy, 45 días más tarde tan solo, parece que estamos en un país distinto y no tiene demasiadas certezas nadie en este país cuándo el gobierno va a abandonar este régimen tan forzado, con los motores financieros al mango, con la maquinita vuelta a funcionar, con el único fin electoralista de controlar artificialmente los precios. Eso me hace proponer, y ya termino, presidente, con esta aclaración que creo que es importante, en el caso en que la insistencia avance en un rato, nosotros creemos importante trabajar con el sector y con todos los bloques en una propuesta que haga más gradual la salida del régimen, que no la desande, pero que la haga más gradual. Puntualmente lo que se está pensando es en aumentar los años de permanencia de los fondos de riesgo de los socios protectores de la CSGR, que eso obviamente iría en virtud del sistema, pero reduciría el beneficio de los socios protectores y obviamente de la CSGR. Es algo que se está trabajando, que probablemente de insistir en esta ley vamos a acelerar y vamos a intentar darle certeza a un sector que, como insisto, lo que se buscaba en un contexto diametralmente diferente a este era poder mostrarle al gobierno y a la sociedad toda que acá lo que falta son prioridades, que las vamos a discutir en septiembre, cuando lógicamente emplacemos el tratamiento del presupuesto para no volver a caer en la trampa y poder ser víctimas de un tercer año sin presupuesto, para poder evitar este tipo de conflictos de suma cero y poder darle al país cierta lógica, con equilibrio fiscal, con un proceso de desinflación, pero con la gente adentro. Gracias, presidente.
Clarísimo. El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Nicolás Massot, que integra el bloque Encuentro Federal. Clarísimo en la explicación que dio, realmente, y muy serio en la manera que lo hace, con la solvencia, los conocimientos, y dejando en claro de que de qué manera se puede presupuestar o de dónde pueden salir los fondos para financiar estas dos leyes, la emergencia en discapacidad, que fue sostenida en la votación de esta tarde en la Cámara de Diputados. Falta el Senado también que sostenga la ley, que rechace el veto presidencial. Y respecto a jubilados, bueno, esta intervención se dio durante el tratamiento del veto presidencial, en que lamentablemente no se lograron los 2/3 necesarios para sostener la ley y rechazar el veto. Por lo tanto, nuevamente cae la actualización de haberes jubilatorios y queda vigente el veto del presidente Javier Milei.